24. Durante el certamen se sometía a todas las leyes del teatro, hasta el punto de no atreverse a escupir ni a secarse con el brazo el sudor de la frente. Habiendo en una tragedia dejado caer el cetro, recogiólo en el acto con mano inquieta y temblorosa. Tanto temía que por esta falta se le expulsase del concurso. Necesario fue para tranquilizarlo que su mímico le asegurase que no se había visto aquel movimiento en medio de regocijo y aplausos del pueblo. Él mismo se proclamaba vencedor, por cuya razón concurría igualmente por todas partes como heraldo, queriendo borrar para siempre toda traza y recuerdo de otras victorias que las suyas. Hizo derribar, arrastrar por las calles con ganchos y arrojar a las letrinas las estatuas y los bustos de todos los vencedores. Disputó también el premio de la carrera de carros y en los Juegos Olímpicos guió uno arrastrado por 10 caballos, aunque había censurado en sus versos esta misma pretensión del rey Mitrídates. Pero, arrojado del carro y colocándole dentro otra vez, no pudo resistir y bajó de él antes de terminar la lucha, lo cual no le impidió ser coronado. Antes de partir concedió la libertad a toda la provincia y a los jueces una cantidad considerable y el derecho de ciudadanía romana. Él mismo anunció estos favores desde el centro del estadio el día de los Juegos Ítmicos. 25. Al regresar de Grecia entró en Nápoles, teatro de sus primeros triunfos artísticos, en un carro arrastrado por caballos blancos, y según el privilegio de los vencedores en los juegos sagrados, por una brecha abierta en la muralla. De la misma manera entró en Anzio, en su propiedad de Albano, y en Roma. En esta última hizo su entrada en el carro que sirvió para el triunfo de Augusto, con traje de púrpura, clámide sembrada de estrellas de oro, la corona olímpica en la cabeza y en la mano derecha la de los Juegos Pitios. Precedido por un cortejo que llevaba sus otras coronas, con inscripciones que decían dónde las había ganado, contra quién y en qué obras y en qué canciones. Detrás del carro se agrupaban los aplaudidores asalariados, exclamando como en las ovaciones que eran los augustianos y los soldados de su triunfo. Enseguida demolieron una arcada del Circo Máximo y se dirigió por el Velabro y el Foro hacia el templo de Apolo, sobre el Palatino. Por todas partes se inmolaban víctimas a su paso, se cubrían las calles de polvo de azafrán y lanzaban pájaros, cintas y pastelillos. Colgó las coronas sagradas en sus alcobas alrededor de sus lechos, llenó sus cámaras de estatuas que le representaban con traje de citarista e hizo acuñar una medalla que le representa con esa efigie. Lejos de enfriarse con el tiempo para con su arte y de abandonarlo, cuidó, para conservar la voz, de no dirigir proclamas a los soldados como no fuera sin aparecer o por la voz de otro, y en cualquier asunto que emprendiese, grave o no, tenía constantemente a su lado su maestro de declamación, que le advertía cuidarse del pecho y tener un pañuelo delante de la boca. En fin, muchas veces reguló su amistad o su odio por las mayores o menores alabanzas que le tributaban. 26. Su libertinaje, su lujuria, su petulancia, su avaricia y su crueldad se manifestaron al principio por grados y de manera clandestina, así que quisieron hacerlas pasar como errores de juventud, pero sin que al fin pudiese dudar nadie de que eran vicios del carácter y no de la edad. En cuanto oscurecía, cubríase la cabeza con un gorro de liberto y con un manto, recorría las tabernas de la ciudad y vagaba por todos los barrios causando daños, lanzábase sobre los transeúntes que regresaban de cenar, los hería cuando resistían y los precipitaba en las cloacas, rompía las puertas y saqueaba las tiendas, y había establecido en su casa una cantina donde disipaba el producto del botín, que había vendido por lotes y en subasta. En estas luchas corrió muchas veces riesgo de perder los ojos y la vida. Un senador a cuya esposa había insultado estuvo a punto de matarlo a golpes, así es que desde aquel lance no salió ya a aquellas horas, sino que le siguieron a lo lejos y en la sombra los tribunos de su guardia. Durante el día se hacía llevar al teatro en litera cerrada, y desde lo alto de proscenio animaba con el gesto y con la voz los tumultos que promovían los mímicos, y cuando llegaban a las manos y se lanzaban piedras y bancos rotos, él también los arrojaba al público, y una vez hirió en la cabeza al pretor. 28. Pero
desarrollándose muy pronto sus vicios, desdeñó los placeres secretos, no se tomó el trabajo de disimular y se atrevió a cosas más importantes, prolongaba sus comidas desde mediodía hasta medianoche y de vez en cuando tomaba baños calientes, o durante el estío baños refrescados con nieve. Algunas veces cenaba en un sitio público que cerraban, como en las Naumaquias, el Campo de Marte o el Circo Máximo, haciéndose servir allí por todas las prostitutas de la ciudad y bailarinas de Roma. Siempre que iba a Ostia por el Tíber o que pasaba navegando cerca del pueblo de Bayas, establecían a lo largo de las riberas y las playas hosterías y parajes de desorden en los que mujeres distinguidas, imitando los incitantes modales de las posaderas y cortesanas, le invitaban aquí y allá a abordar. Algunas veces también se invitaba a cenar en casa de sus amigos, y a uno de ellos costó más de 4 millones de sestercios un manjar preparado con miel, y a otro más aún uno con rosas. 29. Sin hablar de su comercio obsceno con jóvenes libres y de sus adulterios con mujeres casadas, violó a la vestal Rubria. Poco faltó para que se casase ilegítimamente con su liberta Actea, habiendo sobornado con este objeto a consulares que afirmaron bajo juramento que tenía origen real. Hizo castrar a un joven llamado Esporo y hasta intentó cambiarlo en mujer. Lo adornó un día con velo nupcial, le constituyó una dote y, haciéndoselo llevar con toda la pompa del matrimonio y numeroso cortejo, lo trató como su esposa, lo que ocasionó que dijese a alguien satíricamente que hubiese sido gran fortuna para el género humano que su padre Domicio se hubiera casado con una mujer como aquella. Vistió a este Esporo con el traje de las emperatrices, se hizo llevar con él en litera a las reuniones y mercados de Grecia y durante las fiestas sigilarias de Roma, dándole besos por momentos. Es cosa averiguada que quiso tener relaciones con su madre, disuadiéndole de ello los enemigos de Agripina, por temor de que mujer tan imperiosa y violenta tomase sobre él, por aquel género de favor, absoluto imperio, y nadie dudó de que aquello, porque enseguida recibió entre sus concubinas una cortesana que se parecía mucho a Agripina, y se aseguraba que antes de ese tiempo, siempre que paseaba en litera con su madre, satisfacía su pasión incestuosa, como lo demostraban las manchas de su ropa. 29. Después de haber prostituido casi todas las partes de su cuerpo, imaginó como supremo placer cubrirse con piel de fiera y lanzarse desde una jaula sobre los órganos sexuales de hombres y mujeres atados a postes, y cuando había satisfecho todos sus deseos, se entregaba para terminar a su liberto Dióforo, a quien servía de mujer, como Esporo le servía a él mismo, y en estos casos imitaba la voz y los gemidos de una doncella que sufre violencia. Sé por muchas personas que estaba convencido de que ningún hombre es absolutamente casto, ni está exento de mancha corporal, pero que el mayor número sabe disimular el vicio y ocultarlo con cautela. Por esta razón perdonaba todos los demás defectos a aquellos que confesaban francamente delante de él su impudor. 30. No creía que la posesión de riquezas pudiese servir para otra cosa que para el derroche. Para ser avaro y sórdido a sus ojos bastaba con llevar las cuentas de los gastos. Para ser espléndido y magnífico era necesario arruinarse. Lo que más celebraba y admiraba en su tío Cayo era que había disipado en poco tiempo los inmensos tesoros que reunió Tiberio. Así es que no ponía coto a sus gastos y generosidades. Trabajo costará creer que gastó para recibir a Tiridates 800.000 sestercios cada día, y a su marcha le dio más de 100 millones. Al músico Menecrato y al gladiador Espículo les regaló patrimonios y las casas de muchos ciudadanos honrados con el triunfo. Hizo funerales casi regios al usurero Cercopiteco Panerote, al que había enriquecido con hermosas propiedades en la ciudad y el campo. Nunca se puso un traje 2 veces, jugaba a los dados a 400.000 sestercios el punto, pescaba con una red dorada cuyas mallas eran de púrpura y escarlata. Dícese que nunca viajaba con menos de 1000 carruajes, sus mulas llevaban herraduras de plata, sus muleros vestían hermosa lana de canosa, sus conductores y corredores mezclados iban adornados con brazaletes y collares. 31. En nada derrochó tanto como en sus construcciones. Extendió su casa desde el Palatino hasta el Esquilino, y a este edificio se le llamó Casa de Paso, pero habiéndola consumido el fuego, hizo construir otra que se llamó Casa de Oro, de cuya extensión y magnificencia bastará decir que en el vestíbulo se veía una estatua colosal de Nerón de 120 pies de alto, que la rodeaban pórticos de 3 filas de columnas y de 1000 pasos de longitud, que había en ella un lago
imitando al mar, rodeado de edificios que daban idea de una gran ciudad, que se veían también explanadas, campos de trigo, viñedos y bosques poblados por multitud de rebaños y fieras. El interior era dorado por todas partes y estaba adornado con pedrerías, nácar y perlas. El techo de los comedores estaba formado de tablillas de marfil movibles, escapando por algunas aberturas perfumes y flores. De estas salas, la más hermosa era redonda y giraba día y noche para imitar el movimiento circular del mundo. Alimentaban los baños las aguas del mar y las de Bula. Terminado el palacio, el día de la dedicación dijo: al fin voy a estar alojado como hombre. Había comenzado además baños enteramente cubiertos desde Micena hasta el lago Averno, que debían estar rodeados de pórticos y a las que debían llegar todas las aguas termales de Baia. En fin, quería abrir desde el Averno hasta Ostia un canal que hubiese evitado la navegación por mar, canal de 160 millas de largo y tan ancho que pudiera cruzarse por Quinquerremes. Para terminar estas obras hizo traer a Italia a los presos de todas las partes del imperio y mandó que las sentencias que en adelante se dictasen contra los criminales no impusieran otra pena que la de estos trabajos. Impulsábale a este furor de gastar, además de la confianza en los recursos del imperio, la esperanza repentinamente concebida de un tesoro enorme y escondido, que un caballero romano aseguraba que debía encontrarse en inmensas cavernas de África, a donde en otro tiempo lo llevó la reina Dido al huir de Tiro, y que podría sacarse casi sin trabajo. 32. Pero, engañado en esta esperanza, empobrecido y exhausto de recursos hasta el punto de demorar la paga de los soldados y las pensiones de los veteranos, recurrió a las rapiñas y falsas acusaciones. En primer lugar, estableció que se le adjudicarían los 5/6 en vez de la mitad de las herencias de los libertos, que, sin razón plausible, hubiesen usado el nombre de alguna familia enlazada con él, que los bienes de los que se hubiesen mostrado en el testamento ingratos con el príncipe pertenecerían al fisco, y que serían castigados los jurisconsultos que lo hubiesen escrito o dictado. En fin, que se perseguiría por crimen de lesa majestad a todos aquellos a quienes denunciasen por sus palabras y acciones. Hizo que le devolviesen los regalos que había hecho a muchas ciudades que le otorgaron coronas en los concursos. Había prohibido el uso de los colores púrpura y violeta, y un día de mercado mandó a uno de sus agentes a que vendiese algunas onzas, con objeto de sorprender enseguida a los demás en falta, y en el acto acusó a los demás mercaderes. Habiendo visto en el espectáculo, mientras cantaba, una matrona adornada con la prohibida purpúrea, la señaló, según dicen, a sus agentes, y haciéndola sacar en el acto, le confiscó el traje y los bienes. No confirió ya ningún cargo sin añadir: ¿sabes lo que necesito? O bien, obremos de manera que nadie tenga nada. Concluyó por despojar la mayor parte de los templos y fundió todas las estatuas de oro y plata, entre ellas la de los dioses penates, que más tarde fueron restablecidos por Galba. 33. Sus asesinatos y parricidios comenzaron con el de Claudio, siendo seguramente cómplice de su muerte, si no autor. Tan poco disimulaba esto que afectaba a repetir un proverbio griego que celebraba como manjar divino las setas, vegetal con que envenenaron a Claudio. No hubo ultraje con que no abrumara su memoria en sus actos o en sus discursos, acusándole unas veces de crueldad y otras de locura. Decía, por ejemplo, jugando con la palabra morari, cuya primera sílaba alargaba, que Claudio había cesado de morar entre los hombres, en otro sentido, de cometer extravagancias entre los hombres. Anuló considerablemente el número de decretos y decisiones suyas como actos de estupidez y de demencia, y por último no rodeó más que con una mala tapia el sitio donde quemaron su cuerpo. Celoso de Británico, que tenía mejor voz que él, y temiendo por otra parte que el recuerdo de su padre le atrajese algún día mucho favor popular, resolvió deshacerse de él por el veneno. Una célebre envenenadora llamada Locusta proporcionó a Nerón una bebida, cuyo efecto burló su impaciencia, porque no produjo a Británico más que una diarrea. Hizo traer a aquella mujer, la azotó por su mano, reconviniéndola porque había preparado una medicina en vez de un tósigo, y como ella se excusase con la necesidad de ocultar el crimen, sin duda, contestó irónicamente: temo la ley Julia contra los envenenadores y asesinos. La obligó a preparar en su palacio y delante de él mismo el veneno más activo y más rápido que le fuese posible. Ensayólo en un cabrito que vivió aún 5 horas, pero lo hizo fortalecer y concentrar más, después de lo cual se lo dio a un cochinillo que murió en el acto.
Entonces mandó llevar el veneno al comedor y darlo a Británico, que comía en su mesa. El joven cayó en cuanto lo probó. Nerón dijo que era un ataque de epilepsia, enfermedad que padecía, y a la mañana siguiente lo hizo sepultar deprisa y sin ninguna ceremonia en medio de una lluvia torrencial. Locusta recibió en premio de su servicio la impunidad, considerables bienes y hasta discípulos.